Venerable maestra Pindalpan, un excelente día para vuestra merced y para todos los oyentes. Gratitud por la invitación. Buena salud, buen dinero, buena paz, mucho amor para todos. Bendiceles en este hoy, dando gratitud a Dios por la vida, por la salud, por la existencia, por seguir avantes en esta doctrina tan especial que es la doctrina todo judío de verdad. En este hoy vamos a abrir una ánfora correspondiente a un tema supremamente importante para todos, que es los germinados. El poder de los germinados es bastante hermoso e importante. Entonces, los germinados, pues como tal, se ha convertido de hoy por hoy en una bomba de nutrientes. Y gratísimas a los maestros nos han dado bastante información o formacel correspondiente a cómo se puede aprovechar al máximo ese poder o esa bondad que es consumir los brotes. Esa conferencia va inducida a este tipo de información, este tipo de formes, esta sabiduría tan especial. Correspondiente entonces a los germinados, cualquier tipo de gramínea, leguminosa, oleaginosa y cereal se puede germinar. En este hoy vamos a hablar sobre estos temas, cuáles son las gramíneas, qué tipo de gramíneas se pueden germinar, cuáles son las leguminosas, cómo se clasifican, por ejemplo, las oleaginosas y cómo se clasifican los cereales. Es importante no confundir, por ejemplo, una leguminosa con una oleaginosa o un cereal con una leguminosa o alguna oleaginosa. Vamos a diferenciar estos cereales o estas gramíneas para saber cuál se puede, cierto, cuál está clasificada dentro de estos rangos. El poder de los germinados es muy amplio, ya que da una fuerza bastante física, un volumen muscular y unas bondades supremamente importantes. Por ejemplo, vamos a hablar sobre el germinado de linaza. El germinado de linaza, por acá les traigo una imagen más o más para que las puedan ver. Aquí está. El germinado de linaza es bastante hermoso. Se demora más o menos, pues, unos 8 a 10 días en poder germinar. Se puede germinar en GEA, por lo general, ojalá sea directamente en la tierra, en el suelo, o ya puede ser de pronto en una plantera, ¿ya? Los germinados, por ejemplo, de linaza, tienen todas las enzimas que requiere el cuerpo, el organismo. Se puede obtener, por ejemplo, altas concentraciones de creatinina. Es un tipo de anabólico, digámoslo así, natural. El germinado de linaza. Para las personas que quieren de pronto fortalecer la masa muscular, la fuerza física en ese aspecto, se puede consumir. Lo bueno es que se puede mezclar con dulce o se puede mezclar con sal. Especialmente por lo personal lo consumo en las horas del almuerzo. En las sobremesas se puede mezclar también en las ensaladas y también se puede ubicar en las sopas, en el almuerzo, ¿ya?
Ese sería como tal, pues la bondad del germinado de linaza. En realidad son muchas las bondades. El germinado de cualquier clase de gramínea, como por ejemplo el germinado de alfalfa. Por acá se los voy a mostrar. Aquí está. Es bastante hermoso el germinado de alfalfa. Y también se puede hacer o en GEA o en este caso, para las personas que no tengan de pronto la posibilidad de hacerlo en GEA, en tierra, entonces se puede hacer en la taza, en una taza, en un cernidor. Se deja en remojo 7 horas aproximadamente. Estas semillas son muy chiquitas, son parecidas o parecidas a las semillas de linaza, las semillas de alfalfa. Eso, por ejemplo, se los dan a las vacas para engordar. No queriendo decir con eso que al comer germinados uno engorda. Pues sí, en este caso asimila mucha proteína, pero lo bueno de consumir los germinados en cualquier tipo de metabolismos, bien sea cuerpos nutricios, cuerpos palitarios, cuerpos armónicos, lo bueno es que al consumir los germinados, saca las grasas que no son menester del cuerpo. De hecho, por ejemplo, los germinados son los que más grasa contienen en los aliciertos o en los alimentos. Pero ese tipo de grasa se asimila en una forma bastante rápida. El germinado de alfalfa. El quien coma germinado de alfalfa o quien coma germinado de linaza nunca se enferma. No se tiene por qué enfermar de absolutamente eh, alguna patología. Por ejemplo, hablando de los antioqueños, o hablando de los pastusos, o hablando de los boyacenses, por lo general siempre tienen mucha fuerza física, porque comen prácticamente de forma indirecta frijoles verdes. Los frijoles verdes, cuando por ejemplo están en proceso de germinación, algunas personas pues que no tienen el conocimiento con respecto a estos germinados, la cascarita ya que casi se pudre, prácticamente lo consideran como un rezago. Ese rezago son los que de hoy por hoy algunas personas lo aprovechan y específicamente lo consumen así, especialmente también o sea, el germinado de frijol verde, ¿ya? Frijol verde, especialmente. Entonces, ¿qué sucede? Ese frijol verde, estos brotes, dan mucha fuerza física, por eso entonces se clasifican entre los antioqueños, los pastusos y los boyacenses o todas las personas que también consuman este tipo de aliciertos. El frijol verde, también por ejemplo el frijol chino, se clasifica dentro de los germinados que se pueden hacer de forma muy fácil y rápida. Yo he consumido mucho germinado de linaza, el germinado por ejemplo de frijol mungo o el frijol chino. Es bastante especial. Y también me gusta mucho el germinado de lenteja. Vamos a hablar más adelantico sobre estos tipos de germinados. Continuamos con el tema. Germinados, por ejemplo, de alfalfa y el germinado de linaza. Estos germinados, o en realidad todos los germinados, pero en especial estos dos, alfalfa y linaza, activan los componentes de el potencial energético del cuerpo, ¿sí? Los activan en su totalidad. Estos germinados o el poder que tienen los germinados es muy amplio, ya que todas las personas pues que lo puedan consumir se pueden llenar de mucha fortaleza y vitalidad.
Hablando, por ejemplo, de todas las leguminosas, en absoluta, todas las leguminosas contienen ácido úrico. Todas las leguminosas, ya vamos a decir cuáles son. Pero resulta que consumiéndolos en forma germinada, se les sale el ácido úrico, que es lo que perjudica en cierto porcentaje en el cuerpo. Es importante también no confundir las leguminosas con oleaginosas. Por ejemplo, las leguminosas. ¿Cuáles son? ¿Cierto? Las leguminosas, por ejemplo, son toda clase de frijoles. Hablando de alberjas, hablando de habas, lentejas, garbanzos, etcétera, ¿cierto? Oleaginosas, vamos, por ejemplo, a clasificarlas en las siguientes, en lo siguiente. Oleaginosa, por ejemplo, oleaginosa es linaza, soya, ajonjolí, girasol. No se confunda la linaza, por ejemplo, con un cereal, o no se confunda el girasol con un cereal. La linaza, el girasol, la soya y el ajonjolí entran dentro de la clasificación de oleaginosas. El maní, por ejemplo, es un tuberosum oleaginoso. No entra, digámoslo así, dentro de las ramificaciones oleaginosas o leguminosas o alguna clasificación de cereales, sino entra dentro de la clasificación de los tuberosum oleaginoso. Es mucha proteína. Entonces, continuemos. Los germinados, todos en su totalidad, tienen unos beneficios maravillosos. Entonces, por ejemplo, tenemos que clasificar cuáles son las leguminosas, cuáles son las oleaginosas, los cereales y los tuberosum oleaginosos. Por ejemplo, algún tuberosum oleaginoso, la zanahoria, tuberosum oleaginoso, la remolacha. Cosas, por ejemplo, que no se pueden germinar, lo que son la remolacha o la zanahoria. Si tienen semilla, crece el tallo, pero se pierden, digámoslo así, los azúcares. Entonces, al perder los azúcares, hablando de oleaginosas, por ejemplo, de tuberosos no oleaginosos, entonces, al crecer el tallo, pues como tal, se pierden azúcares, ¿ves? Pero obviamente, pues crece el tallo, pero de forma germinada, pues no se puede consumir una zanahoria o una remolacha. Ya toca esperar que crezca de forma natural. Cosas que se pueden germinar. La soya. Bueno, la Organización Mundial de la Salud, pues como tal, han desprestigiado la soya, ya que la soya, pues según ellos, dicen que tiene un ácido, sí, es cierto, y tiende a ser venenoso, según ellos. Pero consumiéndolos, por ejemplo, en presentación germinada, se pierde ese ácido en muy gran porcentaje, ¿sí? La soya germinada, la soja. Entonces, ¿qué sucede? Cosas que se pueden germinar, la soya, sí. El ajonjolí, importante. Algunas personas, por ejemplo, que lo consumen tostado, el ajonjolí. Resulta que el ajonjolí tostado tiene unas sustancias tóxicas que perjudican el cuerpo. O sea, se amontonan unas sustancias tóxicas en el organismo, el ajonjolí. Pero consumiéndolos en presentación germinada, se elimina esa sustancia. También consumiéndolo, por ejemplo, el ajonjolí crudo, ya no se amontonan esas sustancias tóxicas que al tostarlo se generan.
Entonces evitar, por ejemplo, consumir el ajonjolí tostado. Más pues favorable es consumirlo el ajonjolí crudo o el ajonjolí germinado. Vamos a mostrarles por acá como por ejemplo es el ajonjolí germinado. Entonces, importante, el ajonjolí, evitar tostarlo. Ya en germinado se puede consumir en ensalada, se puede consumir también en las sopas o en las sobremesas. El maní, por ejemplo, hablando del maní, el maní al germinarlo se pierde como tal el sabor. El maní germinado, pues ya después, digámoslo así, de algunos días, crece el tallo. Antiguamente también, por ejemplo, las semillas de algarroba. Las semillas de algarroba, por ejemplo, cuando tengan la posibilidad, en estos tiempos, de hecho, incluso que estamos en cosecha por todas las zonas, por ejemplo, de Amagá, por allá, pues en un lugar que lo conocen mal llamado como Coca-Cola, bajando de Amagá, más o menos 45 minutos, es clima tropical, están cosecha en estos momentos, en estos desiertos, la algarroba. Bueno, en el taoísmo se le dice algarrabí. El algarrabí o la algarroba, cuando la consumimos, las semillas, qué bueno fuera que nosotros las conserváramos. ¿Para qué? Para de esa forma nosotros poder germinarlas, germinada. O sea, las semillas de algarroba en germinación son bastante hermosas. Especialmente consumir germinados de semillas de algarroba genera una potencia neuronal bastante buena, un oxigenacierto cerebral bastante idóneo para las personas que quieren fortalecer la memoria en todos los aspectos. Entonces, muy sencillo, se ubica, por ejemplo, hablando de las semillas de algarroba, ya se ubica a germinar en tierra, es importante, y después de más o menos unos 5 a 6 días empiezan a ver estos brotes. Tienen que hidratarlo constantemente, se puede hacer en una vitera o en una matera con humus, esa arena negra o tierra negra, para que de esa forma sus mercedes la puedan aprovechar al máximo. Las semillas de algarrabí o de algarroba, importante. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Los guisantes, por ejemplo, las leguminosas, como el frijol, las habas, o sea, las leguminosas hacen parte de todo el grupo de los frijoles. Hablando de las habas, las alberjas, los garbanzos, las lentejas. Hablando, por ejemplo, de las lentejas en germinación. Les voy a mostrar por acá mis germinados de lentejas, por ejemplo, que esos son uno de los más fáciles también que se puedan hacer. Germinado de lentejas es bastante especial, ya que se puede hacer también, por ejemplo, en una taza. Yo, por ejemplo, las tazas que yo tengo para germinar son unas tazas con fondo de de una malla, presentación de malla, que es como en presentación de cernidor o colador, un sedazo por debajo, que yo las ubico allí en la taza y ya las humedezco constantemente. Y de tal forma que ya como tienen al fondo una malla, no es como tal el plástico por debajo, sino es una malla, ya al hidratarlas pues se sale el agua en su totalidad y se mantienen en constante respiración. Es importante, por ejemplo, para poner a germinar las lentejas, dejarlas remojando también de 7 a 8 horas toda la noche. Haga de cuenta que voy a dejar remojando unos frijoles, unas lentejas, para el otro día pitarlas. Así tal cual lo puedo hacer. Lo único que ya el otro día no lo voy a pitar, sino ya le voy a sacar el agua y lo dejo que respire en una taza que no conserve el agua, que se oxigene constantemente. Después de sacar el agua de 2 a 3 veces por día, yo lo hidrato. Esos son mis germinados de lentejas.
más o menos tienen aproximadamente un tiempo de 7 a 8 días. Estos brotes, más, pues, entre más veces, entre más días los dejen sus mercedes, más grandes salen, ¿cierto? Entre tanto lo puedan hidratar. Estos brotes a mí me gustan mucho porque se pueden hacer incluso también salteados. El venerable maestro ya entregó, digámoslo así, pues algunas técnicas especiales exclusivas para aprovechar estos brotes en las horas del almuerzo. Estos brotes se pueden saltear, o sea, en presentación salteada, ¿cómo es? Se ubica un poquito de aceite de ajonjolí, de oliva, de cualquier tipo de aceite, específicamente de estos dos, especialmente, un poquito, es una pizquita de aceite en fuego lento y ya se ubican las lentejas, ya se le ubica, por ejemplo, la salecita al gusto, la cebollita picada, de pronto ajito, ¿cierto? Las verduras que su merced deseen, por ejemplo, habichuelas o así, solo con cebolla y ajo, un ejemplo. Con el aceitico ya se ponen a saltear. No es necesario dejarlos tanto tiempo, aproximadamente de 3 a 4 minuticos. No es tanto tiempo, es en fuego lento para que no se quemen las lentejas. No es necesario tampoco ponerlas a cocinar, como las lentejas crudas sin germinar, que sí, si las van a consumir así sin germinar, sí es importante ponerlas a cocinar, ¿cierto? En la olla de pitador. Pero en presentación germinada, no es tan indispensable cocinarlas, en realidad, porque se le pierden los componentes. Hablando, por ejemplo, de la lenteja germinada, oído con eso, mucha atención, no pensé. El germinado de lenteja se neutraliza la irradiación. O sea, todas las semillas que son irradiadas, comiéndolos en presentación germinada, se neutraliza esa configuración irradiada. ¿Ya? Entonces es bueno que tengan su mercedes de presente este tipo de cosas. Vamos a ver, por ejemplo, el germinado de semillas de algarroba. Crecen en cualquier tipo de tierra, solo es de pronto ya pues cierto, que no le entren pues como tal fríos o en este caso que ubicarlos que no se vayan a mojar a intemperie, pues en clima frío más que todo. Esas semillas de algarroba se dan en clima tropical o en clima templadito. Por ejemplo, el clima de Medellín es bastante idóneo. El clima, cierto, que por ejemplo si es frío, ya es muy posible que no se den. Es bastante hermosos estos germinados. Germinación, son bastantes buenas. Tienen un saborcito así como cremoso. Los germinados de algarrabí se pueden aprovechar desde la hoja, desde la semilla de arriba, el tallo y la raíz. Se puede aprovechar todo en su totalidad, consumiéndolos en esa presentación. Si son semillas, hablando de leguminosas, que sean gramíneas dentro del rango de las leguminosas, como las habas, las alberjas, los garbanzos o las lentejas, eh, que son irradiadas, por lo general, por ejemplo, ya en supermercados, cuando nosotros compramos. Entonces, estas lentejas se pueden eliminar o se pueden neutralizar la radiación. Cualquier tipo de gramínea, bien sea leguminosa o bien sea oleaginosa. Los cereales, por ejemplo, el arroz. Vámonos para el arroz. Su merced lo pueden hacer allá en las casas, es muy sencillo. Ya no es como tal, por ejemplo, las semillas que requieren ya como tal ubicarlas en la tierra. El arroz germinado es necesario, si su merced lo quieren hacer en sus casas, que compren arroz en cascarilla, ¿cierto? En cascarilla, como lo están viendo allí, arroz en cascarilla y lo ponen a germinar en vuestras casas, puede ser en una taza, eh, con poquita agua y que respire. Su mercedes le tienen que quitar el agua para que
el arroz en cascarilla no se vaya a pudrir y no genere de pronto alguna forma de fermentación. Es bastante buena el germinado de arroz, ya que también proporciona unas bondades maravillosas en el cerebro. Por eso, por ejemplo, en el oriente, en la parte de la China, Japón, toda la parte del oriente, consumen mucho el germinado de arroz y la leche de arroz. Esto ayuda mucho para el coeficiente intelectual. El maestro, por ejemplo, entregó una fórmula y una técnica con el germinado de arroz. El germinado, por ejemplo, de arroz se licúa en agua de coco y se mezcla miel de abejas y se toma en el desayuno como una lechecita. Eso queda en presentación de leche, pero en base a agua de coco. Queda bastante maravilloso y endulzado con miel de abejas. Queda supremamente una leche exquisita. Tierra, ya, se puede hacer en tierra. Es muy sencillo, así como, por ejemplo, se ubican las semillas de linaza en tierra, se puede también ubicar. Aunque en realidad no es tan difícil en tierra, pues como para que no sea tan dispendioso, se puede ubicar en una taza de plástico, se deja remojo, al otro día se le quita el agua y constantemente se está hidratando. Es bastante fácil, ya después de unos días se empiezan a brotar. Aquí están las semillas. Estas semillas, por ejemplo, de arroz en cascarilla, se deja en remojo de un día para otro, se le quita el agua y ya el otro día empiezan a germinar. Ya después de unos 4 o 5 días empieza a salir el tallito. Se licúa ya después estas brotes, se ciernen para que ya la cascarita quede en el cernidor y se aprovecha esta leche y se toma muy constantemente. Consumiendo los germinados en esta presentación, más o menos que tengan unos 2 a 3 centímetros de altura, se puede aprovechar más o menos unas 100 veces las propiedades originales de las semillas. Aprovechar demasiado, demasiado las propiedades de los germinados del arroz en esta presentación. Se deja remojo, se deja en remojo el arroz en cascarilla, se deja en remojo toda la noche. Al otro día se le quita el agua. Luego de que se le quite el agua al otro día se ubica ya en un sedazo o se ubica en un lugar donde respire por debajo, o sea, que no se acumule agua por debajo. Constantemente se está hidratando, más o menos, ¿qué le digo yo? Aproximadamente cada 4 horas se está hidratando las semillas de arroz en cascarilla o el arroz como tal en cascarilla. Se está hidratando. Después de aproximadamente 4 días de hacer ese proceso de hidratación, más no de remojo, ya empiezan a salir unos brotes en la cabecita en el borde de la cascarita del arroz. Empiezan a salir unos brotecitos de color blanco. Son bastante hermosos. Y ya se hace ese proceso durante 5 a 6 días. Si es clima caliente, sale muy rápido. En 3 días ya su mercedes tienen aproximadamente un brote, una altura de 3 a 4 centímetros. Si es clima frío, sí se demora aproximadamente 10 días este proceso. Importante no dejarlas tanto tiempo en agua después de eh, haberlos dejado remojando por un tiempo. Bueno, este es otro tipo de semilla. Y ya se puede aprovechar en el desayuno, se puede aprovechar en las sobremesas del almuerzo. No es necesario hervirla porque el germinado ya como tal hace el proceso de aprovechamiento de nutrientes, aunque si se quiere calenteca, ya hervida también, no está prohibido, sí se puede hacer, pero yo la consumo por lo general así. Ya cuando empieza a brotar, yo lo que hago es licuarlo con agua o en agua de coco
y ya lo endulzo con miel de abejas. Es una medicina suprema. Ojalá de pronto para hacerla por 33 días o para comerla constantemente. Buen día, Sí, buen dinero, señor. buena salud. Muy buen día. Varón, ¿qué diferencia hay que su merced dice que de remojo, que no se pueden dar en remojo sino hidratando? ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿qué cantidad de agua se le debe echar a la semilla? Gratísimas. Gratitud. ¿Cómo es vuestro nombre? Andrés, por acá dice, ¿cierto? Andrés Jiménez. Venerable Serpi Gemelqué. Venerable Pijemel, que bueno, muy buen día para su merced. Sí, señor. O sea, es que es necesario dejarlas en remojo para hacer ese proceso de germinación, hablando de las semillas de arroz. Después de dejarlas en remojo, se les quita el agua y se está hidratando de tal forma que no queden en remojo, sino simplemente se hidraten y se escurra el agua. Por eso es importante dejarla de pronto en un sedazo grande o en una taza con huequitos por debajo para que de esa forma no le quede agua acumulada, porque empieza a haber un proceso de fermentación, empieza a descomponerse como tal estas semillas y ya luego serviría de pronto para abono. Entonces es importante hacerlo así para aprovechar al máximo las propiedades de los germinados. Y esa sería la diferencia. O sea, primero se deja en remojo, luego se le quita el agua. Después que se le quite el agua, el otro día se está hidratando cada 4 horas. O sea, se moja, se escurre un poquito, ¿sí? Se moja un poquito, se escurre ya el agua como tal, se deja en seco, ojalá de pronto que le entre el sol para que haga el proceso de fotosíntesis y ya después de 4 horas también se vuelve a hidratar y de esa forma se hace este proceso. También con un atomizador. Un atomizador por encima se hidrata, no es necesario de pronto que se echarle tanta agua. Se hidrata con un atomizador, ellas mismas absorben esa agua y esa agua es la que hace que empiece a germinar y empiece ese proceso tan hermoso como son los germinados. Venerable Hermagdo. Vamos a hablar, por ejemplo, de la equivalencia. Vamos a hablar sobre las equivalencias correspondientes. Licencia maestro, Sí, señor. maestro quisiera pedirle a su merced si me puede dar claridad si en el salteado que su merced mencionó se usa también el jitomate o solo cebolla y ajo. Y si nos puede decir su merced también las propiedades del germinado de la cebada y cómo se hace. Gratitud maestro, gratísimas por su conferencia muy bonita. Gratitud, venerable Hermagdo. Por favor, se reporta con vuestro simbre. Sí, maestro, licencia. Mi simbre es Joaquinao de la Fuente Quetzalba de Morelia, Michoacán, Mexvido, maestro. Gratitud. Ah, bueno, presentes y activos. Gratitud a sus mercedes. Un saludo bien especial para todos allá en Mexvido, México. Bueno, qué gustos a tenerlos por acá. Claro que sí, venerable Hermagdo. Correspondiente, por ejemplo, al salteado de lentejas. Es importante hacerlo de pronto con cebollita, con ajo, con salecita. También se le puede echar cúrcuma pulverizada un poquito. Ya el tomate no se recomienda mucho, pues, fritarlo o saltearlo. El tomate, por ejemplo, ya si se le quiere echar, se le ubica, ya se lo puede ubicar ya crudito. Se pringa el tomate, ya se lava con agua caliente, se le quita la cascarita, las semillas y ya se puede hacer en rodajitas y por encima ya ubicar y aprovechar el tomate de esa forma. ¿Sí? Muy bien. Correspondiente, ya vamos a hablar sobre el germinado de cebada. Sí, sí, señor. El germinado de cebada y el de trigo también. Bien, maestro, gratísimas. Por ejemplo, el germinado de trigo se puede germinar también en taza, en una tacita o en un sedazo. No es necesario dejarlas, por ejemplo, en remojo, no es necesario. No es necesario dejarlas en remojo como el arroz o como, por ejemplo, las lentejas, sino, por ejemplo, hablando de la cebada o el trigo, se puede también ubicar en tierra o se puede ubicar en taza. Por ejemplo, la cebada germinada o el trigo germinado. Es muy sencillo, es muy fácil. Simplemente se ubica un puñadito. No es necesario ubicar toda una libra.
no es necesario. Es bueno, por ejemplo, 2 puñaditos de toda una libra, por ejemplo, ya se sacan 2 puñaditos y se deja ya en la taza y se hace el proceso correspondiente, el germinado de trigo. Este germinado en trigo, así como pastico, es muy provechoso, es demasiado provechoso. Se puede también licuar en agua o incluso en base a agua de coco. Es supremamente provechoso. En Ecuador, por ejemplo, cuando yo fui, vi un amigo, un antropogenio, que tenía 4 cajones en la casa de él, en la parcelita, en el patio. Y dentro de estos 4 cajones, o sea, en cada cajón tenía unas semillas diferentes. Por ejemplo, en un cajón tenía semillas de lentejas. En el segundo cajón tenía semillas de trigo. En el tercer cajón tenía semillas de quinoa. Eso estaba obviamente en los cajones con tierra y que le dé el sol. Y ya en el cuarto cajón tenía semillas de arroz. Y pues todos los días veíamos este Magdo que sacaba variadito. eh, Todos los días, por ejemplo, germinado de arroz, al otro día germinado de lenteja, y lo licuaba. Y efectivamente, pues se le dio la buena recomendación que se pueda licuar en base a agua de coco. Es muy, muy provechoso. Por ejemplo, la imagen que están viendo en pantalla es las semillas de trigo, ¿ves? Que están empezando a crecer. Y ya después de algunos días se puede obtener una contextura así grande, larga, y se puede aprovechar. Si no tienen, por ejemplo, ya el agua de coco, pues la facilidad se puede licuar solita, con agua. Por ejemplo, vamos a hablar ahora de las correspondencias o las equivalencias nutricionales. ¿Cómo preparamos los germinados de linaza, ya que se activa con el agua y se vuelve un poco babosa? Importantísimo la pregunta, gratitud. Venerable Magdo, en lo personal, en esta experiencia que yo he tenido germinando la linaza, yo por acá tengo incluso un video de cómo se hace este proceso. Les voy a mostrar, les voy a mostrar para que sus mercedes puedan también tenerlo en cuenta. Este video se los voy a poner. Si están viendo en ese momento, ¿cierto? Por acá. Sí se ve, maestro, sí se ve. Este video, por ejemplo, lo hice con el propósito para que vean cómo es el proceso en tierra. Primero, por ejemplo, si lo vamos a hacer en tierra, es que en realidad se hace en tierra. En agua no se hace. O sea, ya como tal dejarlo remojando como la lenteja o como el arroz, no es recomendable hacerlo porque ya se le pierden las sustancias importantes de germinación. Cada semilla, hablando por ejemplo de las oleaginosas, que entra dentro del grupo de las oleaginosas, la linaza, esa linaza se deja de una vez automáticamente en la tierra. No es necesario ponerla a remojar, ¿ya? No es necesario ponerla a remojar. Sí, ya se deja en tierra y la tierra se tiene que pues, sacar todos los residuos de piedritas, por ejemplo, todos los palitos, todas las hojitas, se saca y se prepara muy bien la tierra, que quede la tierra muy suavecita, que quede también muy hidratada. Mira, por ejemplo, este es un cultivo que yo hice desde hace varios días. Aquí este video mostramos, ¿se está oyendo lo que estoy hablando ahí en el video? Sí, maestro, sí se ve y no se oye lo que está ahí diciendo en el video, solo su voz, maestro. Bueno, bueno, perfecto. Este, por ejemplo, aquí le voy a poner pausa. Estos germinados de linaza que yo hice hace algunos días, yo primero preparé la tierra y la hidraté. La tierra se tiene que pues mojar primero, se tiene que mojar, no tampoco que quede tan embarrado, se tiene que hidratar también la tierra, se le sacan las piedritas, o sea, es recomendable hacerlo así porque en una tierra muy seca en realidad no crecen las linazas.
Ese fue un cultivo más o menos de 4, sí, de 3 metros, 3, 4 metros que se hizo. Se sacaron aproximadamente casi 6 bolsadas de 200 gramos cada uno. Y se demoró aproximadamente casi 12 días, porque fue en clima frío. Lo bueno de la linaza, por ejemplo, es que se puede ubicar y se puede hacer ese proceso en clima frío o en clima cálido, en clima templado, en cualquier tipo de clima se puede hacer ese germinado de linaza. Ese proceso yo lo demoré más o menos, se demoró de 8 a 10 días, porque en el instante empieza a contar cuando ya se ubican las semillas y se ubica ya un poquito de tierra por encima, no es necesario que quede tan enterrado. Yo más o menos lo enterré aproximadamente medio centímetro, quede medio centímetro sobre la tierra, por debajo de la tierra, y ya luego todos los días yo lo que hacía era hidratarlo constantemente. Todos los días se hidrata de 1 vez a 2 veces por día para obtener pues un éxito bastante idóneo, bastante pues alto el germinado. Si no se hidrata todos los días, pues también sale, pero no sale tan nutrido. Importante el germinado, que le dé el sol. Si no le da el sol, pues también crece, pero no se va a ver así tan verde como lo están viendo en pantalla en esos instantes. Esto sería la forma porque si se deja remojando de un día para otro y luego ya se ubica en tierra, créanme que no se germina. Y se los digo por una experiencia que tuvo una amiga que puso también a remojar las semillas de linaza y después al otro día las puso en tierra y en realidad le germinó aproximadamente el 5% de las semillas que había puesto. Entonces es bueno hacerlo así de esa forma, sin dejarlo remojar directamente en la tierra, se abona primero la tierra, se alista la tierra, se ubican ya las semillas y ya se ubica tierrita por encima y se está hidratando todos los días. Venerable Hermagno. Esa sería la contesta. Sí, maestro, si nos puede formar también cómo son los consumos, cómo se deben consumir o cómo es debido consumirlos, gratísimas. Sí, señor, Venerable Hermagno. El germinado de linaza se puede consumir en clorofilas. Clorofila, ¿cómo es la clorofila? Se ubica ya el germinado de linaza en la licuadora, se licúa y no es necesario ni siquiera cernirlo. Claro, como estamos sacándola de la tierra, es bueno después de esos días, después de 8 o 10 días que germinó, sacarlas muy bien, así como lo vieron en el video, sacarlas muy bien, limpiarlas, limpiar la raíz, limpiar la arena, la tierra, y luego hacer este proceso de clorofila. Se puede consumir en ensaladas, se puede consumir también en estilo de sándwich. Ya se ubica el sándwich, el germinado de linaza, queda delicioso. Por ejemplo, con cuajadita, ¿cierto? Con queso fresco, es bastante delicioso. En sopas también se puede aprovechar ese germinado. Las cantidades, si por ejemplo la persona hace buen ejercicio, las cantidades no tiene perjuicio pues en este aspecto. Se puede consumir todas las cantidades que se requieran. Lo bueno de estos germinados es que en realidad no saturan el cuerpo. El maestro decía que los germinados son uno de los que más tiene grasa, pero ese tipo de grasa no es perjudicial para el cuerpo. Antes, estos germinados o esta grasa que contiene el- los germinados, los brotes, esta grasa saca la grasa perjudicial que no necesita el organismo. O sea, regula como tal y expulsa el organismo. Hablando, por ejemplo, de las sopas, ¿cómo lo ubicamos? Si estamos hablando de una sopa de verduras, no es necesario hervirla, o sea, es sin hervir. Se agrega ya lo último, los germinados, y queda bastante delicioso, queda muy bueno. Se puede también en el desayuno, se puede hacer la clorofila y se endulza con panela o se endulza con melado o también con miel de abejas. Importante. Los germinados de linaza tienen todas las enzimas que requiere el sistema digestivo. Quien coma germinado de linaza no tiene por qué de pronto sufrir de alguna enfermedad que tenga que ver con gastritis, ulceraciones, estreñimiento,
El que coma germinados en realidad no se enferma, especialmente de linaza. Y para las personas que son sacrogesísticas y son pesistas, el germinado de linaza tiene algo que se llama creatinina, que es un tipo de anabólico pues, natural, que los pesistas de pronto desafortunadamente, pues los que no conocen pues de los germinados lo consumen pues en pastillas, en cosas pues en anabólicos ya muy perjudiciales para el organismo, que lo tiene en una forma bastante natural el germinado de linaza. Importante también, y hay que hacer una claridad en lo siguiente, los vegetales fermentados. Los vegetales fermentados, pues en mi forma de poder ver el aprovechamiento de estos vegetales no lo recomiendo mucho, porque si estamos, por ejemplo, en esta doctrina, estamos evitando comer cosas fermentadas. O sea, hablando de la famosa kombucha, que se mezcla, por ejemplo, ¿cierto? Algunas verduras con sal y se dejan en remojo, ya eso es supremamente aparte. Pues muchas personas pues, lo consumen para aprovechar la microbiota intestinal, o sea, es un alimento que según dicen, es muy provechoso porque se puede aprovechar, se puede nutrir la microbiota intestinal, que son microorganismos bacterianos positivos. Pero en reemplazo de consumir los vegetales fermentados, todas esas propiedades de microbiota intestinal lo tiene el germinado de linaza, que es un alimento que no es fermentado, más sí que es germinado. Entonces hay que evitar consumir vegetales fermentados y en reemplazo de estos vegetales fermentados ya se puede utilizar en la vida personal de cada uno de todos, de cada uno de nosotros, los germinados, especialmente el germinado de linaza. Listo. Esa sería la contesta Magdo. Por ejemplo, hablando del germinado de alfalfa. El germinado de alfalfa, si vemos una correspondencia nutricional del germinado de alfalfa, este germinado de alfalfa es bastante bueno, ya que una libra de alfalfa corresponde a 30 kilos de trigo seco. Es bastante hermoso ese germinado y muy fácil de hacer también. Ese germinado de alfalfa sí se tiene que dejar en remojo. Y una libra de alfalfa germinada nutricionalmente equivale a 30 kilos de trigo seco. Entonces, a comer germinado de alfalfa, Hermagdos. El proceso también del germinado de alfalfa es bastante fácil y este sí se deja en remojo. Hay algunas semillas que no se recomiendan remojarlas porque no se obtiene el éxito correspondiente. Y hay algunas semillas que sí se tienen que dejar en remojo, como en el caso de la alfalfa. Se deja en remojo toda la noche, se le saca el agua, se pone ya en un sedazo o en un cernidor y se está hidratando constantemente. También, por ejemplo, en un frasco. Se puede ubicar en un frasco de vidrio, que es más higiénico. En la boca del frasco ya se le pega de pronto con una moñita o con una liga en la boca del frasco, en la tapa, pues como tal, no lo van a tapar, sino lo van a con la tapa, sino lo van a tapar con la mallita. Con la mallita para que de esa forma cuando lo hidraten le puedan botar el agua fácilmente y lo dejen más o menos a una inclinación de 60 grados boca abajo, para que con la inclinación se les salga el agua y puedan crecer constantemente. Cada 4 horas se hidrata. Y para que obtengan pues los germinados así. Estos germinados, por ejemplo, se dejaron aproximadamente 8 días. 8 días. Y se pueden consumir también en las clorofilas. Yo en lo personal lo consumo mucho en las ensaladas. En las ensaladas se puede aprovechar crudo, no se tiene que cocinar, no es recomendable saltearlo, no es recomendable calentarlo. Si se quiere ubicar ya en sopas, sería ya a lo último, a lo último. Entonces es importante aprovechar esas equivalencias, especialmente de la alfalfa,
Es uno de las semillas más potentes que se pueden obtener en presentación germinada, ya que una libra de germinados consumido de alfalfa equivale nutricionalmente como si nos estuviéramos comiendo 30 kilos de trigo seco, para que tengan esto muy de presente. ¿Ya? Muy bien. Vamos entonces ahora así a contestar la pregunta correspondiente. Por ejemplo, esa es la famosa curcubita o también el sambo, que son familias de la victoria. El venerable maestro Samael tiene un cimbre que es victoria, y específicamente también el cuerpo físico de este cimbre que tiene el venerable maestro Samael Juan Weor es la curcubita o la familia de los ambos, las victorias. Se germina más que todo sacándole la semilla, venerables. Se saca la semilla, como obviamente ya ella está humedecida, humedecida naturalmente, solo se debe hidratar una vez por día, solo una vez por día. Y se puede también semitostar, ¿ya? Al estar germinada por 7 días, se coge ya la germinación y se ubica a tostar. Esa sería ¿cierto? O sea, se semituesta, ¿ya? Entonces, ese sería el proceso y la contesta correspondiente a el sambo, al venerable Magdo que hizo la pregunta. Maestro, luego aquí no, 20, maestro. Una pregunta, por ejemplo, la alfalfa, entendería que es como una verdurita, o el germinado de brócoli. Ese se puede, que es una verdura, se puede comer o alicertar como intipán. Ya cambia esto, maestro, de que no debemos alicertar en la managra o no se, o es mejor comer frutas, en la managra. Entonces, es una verdura, maestro. Esa es mi pregunta, maestro. Si no hay, exiges por, alicertar, ya sea de intipán, ciertos germinados, igual a la hora de la comida o el sustento, maestro. Muy Gratitud. buena pregunta, venerable Magdo. Correspondiente a la linaza y a la alfalfa, esas oleaginosas, pues esas semillas se pueden consumir en las horas del desayuno también. O sea, se pueden consumir, son compatibles para las horas del intipán en la mañana o en las horas del almuerzo, ya que la alfalfa como tal o sea, no se clasifica en las verduras pues como tal. Es una de las familias de las oleaginosas. Ya la están viendo en pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien. Estas son las semillas de alfalfa. Por acá se las presentamos. Son muy chiquitas, pero hay algo muy curioso con ellas. Venerable Magdo que hizo la pregunta y queridos oyentes. Hay algo muy curioso con estas semillas que son muy chiquitas, pero son las que más abundan en germinados. O sea, sus mercedes ponen, por ejemplo, una pizca o más o menos unos 100 gramos de alfalfa a germinar, 2 puñaditos, y crece de una forma extraordinaria. Esas semillas de alfalfa son muy chiquitas, son una de las más chiquitas que hay para germinar, pero es como muy curioso porque son las que más abundan. Eso es en gran abundancia, o sea, su mercedes ponen, por ejemplo, 100 gramos de semillas de alfalfa a germinar y eso germina de una forma muy impresionante. Por ejemplo, en un frasco de vidrio de kilo y se le sube más arriba del borde del germinado. Es importante hidratarlos de 2 a 3 veces por día para obtener el éxito en la germinación. Se puede consumir con miel de abejas, se puede consumir con los pancitos pues en el desayuno, se puede también pues comer en las horas del almuerzo, en las horas de la cena. Importante, importantísimo que les llegue y que les entre la luz solar. Después de germinado, que les entre la luz solar para que quede de ese color aproximadamente. Sin embargo, yo he puesto a germinar y este sería el germinado que yo en lo personal he sacado. A mí me gusta así tiernecito. Pues grande también se puede, pero a mí me gusta tierno para que de esa forma se pueda aprovechar al máximo. Esa sería la contesta venerable Magdo.
a la siguiente pregunta. Dice Andrés Rodríguez. Buen día. Creo que hay que aclarar que el germinado de trigo no se consume el bagazo como el de linaza, solo el extracto o zumo. El unche va para abono. Gratitud, venerable por el reporte. Es igual que el del germinado de alpiste. El germinado de alpiste también tiene un caparazón, ¿cierto? Como un protector. Y ya se le saca, digámoslo así, o en este caso ya al licuarlo, se cierne, para que se aproveche. Y es igual como acabo de mencionar con las semillas o con el arroz en cascarilla. Se licúa y luego se cierne, porque ya tiene una cascarita muy dura. Aún así se germine, genera de pronto, si no se cierne, genera, cierto, de pronto que la persona se pueda atorar. Es importante, pues, gratitud por el reporte. Gratitud, maestra. Buen día, maestro. Muy buen día. Yo me conecté hace poco tiempo. Me imagino que ya habrían hablado del germinado de trigo. Yo no he podido, maestro, con ese germinado porque se me pudre. Entonces, a ver si usted me quiere redecir, por favor, de una manera rápida, cómo logro el éxito de este germinado, por favor, si es tan amable. Muchísimas gracias. Gratitud, venerable Élide. Correspondiente, pues, al germinado. Bueno, antes de contestarle, ¿cómo su merced lo hace? Porque si se le pudre, quiere decir que de pronto mucha humedad. Maestro, yo lo pongo a remojar. Sí. He intentado hacerlo en algodones húmedos. Lo pongo a remojar de un día para otro y ya lo ubico. Intenté en algodones y me germinó, pero muy maluquito. Se me murieron muchos. Entonces, no, yo me acojo mejor a su forma, maestro. Venerable, primero que el trigo sea orgánico. Hay algunas semillas de trigo que ya vienen, digámoslo así, muy irradiadas y no son orgánicas. Eso sucede cuando las semillas, cierto, no son lo más naturales y lo más orgánicas posibles. Segundo, tienes que hacerlo preferiblemente en tierra. Si lo vas a hacer, por ejemplo, que no sea tierra, tienes que ubicarlo prácticamente en un frasco de vidrio que sea muy higiénico y se deja así efectivamente en remojo 7 horas, se le saca el agua y luego de este proceso ya lo ubicas en un frasco. Bueno, ya ahí mismo en ese frasco ya haces en la boca del frasco le ubicas una mallita que lo sostenga una moñita, ¿cierto? Una liguita que sostenga la mallita y que esté en constante respiración y que esté casi prácticamente boca abajo el frasco para que no le quede humedad alguna, porque esa humedad es la que genera, digámoslo así, el nivel de putrefacción o el nivel de fermentación, pues como tal, las semillas de trigo y hace que no se filtre. Cuando no se filtra, empieza, pues, las semillas efectivamente a descomponerse. Venerable Elide. Entonces hágalo por favor en un frasco de vidrio para que tenga éxito. O si necesita hacerlo en tierra, muchísimo mejor. En tierra se deja Maestro, también. ¿y en el frasco de vidrio cuántas veces se hidrata? 2 veces por día se hidrata después de haberlo remojado por 8 horas. Buen día, venerable maestro. Sí, muy buen Aló, día. buen día. Gratísimas, muy interesante vuestra conferencia. Habla con el maestro Segusti. Una recomendación para los germinados que no se les pudra la raíz, porque no todos requieren la misma cantidad de agua. No sé si su merced ya lo habrá explicado, creo que sí. Yo entré hace poco. Bueno, pero el trigo no requiere tanta agua y algo otras tampoco. El arroz sí requiere estar en una lagunita, pero sería bueno el trigo en un recipiente que tenga orificios por debajo y mezclar la tierra con arena de río o germinarlo en qué, en viruta de madera o acerrín de madera fertilizado o
mezclar la tierra con arena para que las raíces tengan buena respiración, porque la tierra tiende a apretarse y si es gredosa se aprieta mucho, y si se mantiene muy húmeda pues se van a podrir las raíces, se van a fermentar. Entonces es bueno mezclar la tierra con arena o hacerlo en acerrín. Ese es un pequeño porte. Gratitud, venerable Magdo. Bueno, aquí con esa audiencia también estamos aprendiendo todos de todos y de eso se trata. Venerable Ser Magdos, qué calidad. Felicitaciones para todos los que están conectados. ¿Le quedó claro, venerable Elide, con respecto a la contesa? Sí, maestro, yo creo que en esto es importante la práctica. Si no te funciona así, hacerlo de otra manera e ir mirando las proporciones de humedad y en fin. Yo quiero contarles que yo uso mucho el germinado de frijol mongo y es maravilloso, es súper agradecido, germina súper rápido, es delicioso. Entonces con ese es que tengo muchísimo éxito. Muy, muy bien. Gratitud, venerable líder. Vamos a mostrarles a su mercedes cuál sería el frijol mongol para que los seres que de pronto no lo conocen. Ese es el famoso frijol chino, por eso es que le dicen así frijol chino, porque específicamente es el que se utiliza en el arroz chino. Son las famosas raíces chinas. Muy bien. Estas semillas son bastante nutritivas y son muy suaves para el sistema estomacal, para el sistema digestivo. Para las personas de pronto que tienen mucha sensibilidad digestiva y todo lo que comen de pronto se generan muchos fermentos internos, mucho de pronto reflujo gástrico, mucha pesadez interna con respecto a las semillas o los gracdos o los cereales o las oleaginosas o las leguminosas o los tuberosos, pueden consumirlo de esa presentación, de esa forma. Listo. Continuamos entonces con el tema de los germinados. Mucha atención con respecto a lo que voy a comunicarles. Hay unos germinados, hay unos cereales, hay unas semillas que haciéndolas germinadas equivale como si nos consumiéramos 1 kilo de jalea real. En esos ciertos voy a comunicar cuáles son. Mucha atención. Papel y lápiz para que su mercedes, por favor, lo puedan hacer en sus casas y puedan aprovecharlo, porque la equivalencia de los germinados que voy a decir a continuación equivale como si nos estuviéramos consumiendo 1 kilo de jalea real. Y bien sabemos que las propiedades de la jalea real son bastante nutritivas. Bueno, si nosotros consumimos, por ejemplo, 15 kilos de germinados de las siguientes semillas, por ejemplo, de alfalfa, linaza, girasol, lentejas, habas, arvejas, trigo, sorgo y cebada, todos conjuntos en presentación germinados, vamos a aprovechar, o en este caso sería el aprovechacierto, como si nos estuviéramos consumiendo 1 kilo de jalea real. En este caso los gramajes tienen que ser 15 kilos, 15 kilos de germinados, todos juntos, 15 kilos. Nuevamente voy a redecir, alfalfa, linaza, girasol, lentejas, habas, arvejas, trigo, sorgo y cebada. Durante, en este caso, meses, ¿no? O sea, en este caso es ese proceso por meses porque en un día no somos capaces de comernos los 15 kilos venerables. Eso es un proceso, una más dieta, una fórmula correspondiente si queremos nutrirnos como si estuviéramos consumiendo jalea real. Vamos a hablar, estamos hablando, por ejemplo, esta conferencia se llama El poder de los germinados. Para curar enfermedades, es muy importante. Por ejemplo, la enfermedad llamada eczema, con los germinados se puede curar, ¿ya? La tuberculosis también se puede curar con germinados. En realidad, todo el que consuma germinados se alienta de absolutamente todas las enfermedades. También se puede curar, o sea, la tuberculosis, el eczema, los problemas que tengan que ver con artrosis, ácidos agresivos, ácidos úricos producidos por la carne, producidos por las mismas semillas sin germinar, se sacan o se tratan con germinados. Los germinados venerables hermagdos activan todas las defensas orgánicas,
Los germinados, por ejemplo, o sea, de frijol cocinado, eh, tienen en este caso, o sea, tienen que cocinarlos. Hablando del frijol verde, por ejemplo, ¿ya? La mayoría, por ejemplo, de semillas se pueden consumir en presentación cruda, como las de alfalfa, las de linaza, las de girasol también. Es un proceso bastante idóneo. Hablando, por ejemplo, de las semillas de girasol, tienen que ser semillas, para poner a germinar, tienen que ser semillas de girasol en cáscara. Bien sabemos que, por ejemplo, cuando vamos a las tiendas naturistas o las tiendas de frutos y secos y semillas, eh, frutos y semillas, conseguimos en presentación de semillas de girasol eh, con cáscara o sin cáscara. Para ponerlas a germinar, se necesitan, se necesitan que su mercedes compren las semillas de girasol en presentación en cáscara, porque las de sin cáscara no le germinan, tienen que ser en cáscara, las semillas de girasol. Pero hablando, por ejemplo, de germinado, el frijol verde, es necesario cocinarlo porque pues, pueden tener algunos problemas digestivos. Si se come crudo, pueden tener de pronto alguna congestión hepática o alguna congestión digestiva, alguna soltura que no queremos que les vaya a suceder. Y se los digo por experiencia propia. Hace muchos años eh, consumí frijol germinado molido en tortillas. Y pues para todas las personas que comimos no fue tan beneficioso porque nos dio una soltura más o menos de 2 días. Entonces se los digo por experiencia propia. No vayan a consumir el frijol verde crudo. Tienen que cocinarlo, eso sí, tienen que pitarlo, no por mucho tiempo, eso sí, pero sí tienen que dejarlo pitando más o menos unos 8 a 10 minutos aproximadamente. Así esté germinado, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a hablar, por ejemplo, de la forma en que se puede curar la epilepsia. Estamos hablando del poder que tienen los germinados. La epilepsia, por ejemplo, se cura para todas las personas que tienen problemas de epilepsia o que sus mercedes conozcan con este tipo de patologías. Con germinado de maíz se puede curar la persona de epilepsia. El germinado de maíz cura la epilepsia. Después de germinado, o sea, después de poner el maíz a germinar, se tuesta, hay que tostarlo, ¿ya? La tendencia, por ejemplo, la tendencia degenerada a la masturbación se cura con germinado de maíz. Esta es una masvieta venerable Ser Magnus entregada directamente por el venerable maestro Hakel Zeus Intuseus. Es bastante importante que su mercedes y todos nosotros podamos aprovechar estas bondades. El germinado de maíz disminuye las poluciones nocturnas comiendo germinados. Es decir, que el vigor y la vitalidad de todos en conjunto podemos aprovechar esas cosas. Su merced nos puede aclarar cuál es el maíz para germinar el mejor, porque hay diferentes tipos de maíz. Muy buena pregunta, gratísima, venerable maestra Pindalpan. Hay un maíz que se llama maíz porba. El maíz porba es bastante idóneo para ponerlo a germinar. También se hace el mismo proceso, se tiene que dejar en remojo 8 horas. Ese es el maíz porba venerables. Aquí está, si se lo están viendo en pantalla. Este es el maíz porba. Muy bien, es un maíz grandecito. Vamos a buscar otra imagen por acá. Ese es. Ese es el famoso maíz porba. El germinado de maíz porba es bastante bueno, ya que elimina la tendencia a la masturbación, reduce las poluciones nocturnas y también cura la epilepsia. Eso es un tratacierto, por ejemplo, para la epilepsia, no de un día para otro. Ah, bueno, es importante también aclarar, después de germinar el maíz, hay que tostarlo y ya consumirlo así, tostadito. ¿Ya? Eso es la masvilleta directamente entregada por el venerable maestro.
como medicina se puede utilizar. En realidad, el germinado de maíz es bastante potente, tiene muchos componentes en realidad. Esa sería la contesta venerable maestra Pindalpan. Muchísimas, venerable maestro. Por aquí entonces dice Sandra Buitrago. Buen día, maestro. Entonces no se debe hacer germinado de linaza en cernidor, se debe hacer en tierra, y si no tengo acceso a un terreno, ¿puedo hacerlo en una matera en mi apartamento? Sí, así es. Lo puede hacer directamente en su casa, en su apartamento, en su espacio. Lo puede hacer. Si no tiene la disponibilidad o la posibilidad de hacerlo directamente ya en la tierra, en un patio, lo puede hacer. Lo puede hacer de esa forma, venerable Hermagda. En el cernidor no es posible hacerlo porque en realidad no le va a salir el germinado de linaza. O muy poquito en realidad, pero si quiere un éxito ya muy contundente, lo puede hacer en tierra o en una matera. Así es, efectivamente. Dice Muchísimas. Omaira Aguirre. Buen día, maestro. Las semillas germinadas de naranja, sus cualidades y su consumo. Importantísimo, importantísimo. Gratitud por la pregunta. Las semillas de naranja. Vamos a hablar, por ejemplo, bueno, de esa pregunta. Vamos a contestarla. Mucho gusto. Correspondiente a las semillas de naranja, esas semillas de naranja, hablando de los cítricos. Los cítricos son los que controlan los conflictos bélicos de la tierra. No son ni siquiera los ejércitos más poderosos de esa esfera. Los conflictos bélicos los controlan netamente los cítricos y son aquellos que pueden regir la paz o la guerra en ese mundo. Aprovechando la pregunta, le puedo contestar lo dicho. Hablando de las semillas de cítricos, se puede ubicar en dos formas, aunque en realidad una de esas dos formas es la que más a mí me ha servido. Es en realidad en tierra. Los componentes que tienen las semillas de cítricos son bastante amplios. Los que consuman germinados de cítricos es una medicina para el dinero y también para reconciliarse con los enemigos, ya que efectivamente, valga la redundancia, los cítricos son son los regentes de la abundancia y de la guerra en esta esfera y de la paz. Entonces, hay algunas personas, por ejemplo, lastimosamente, que patean las naranjas. Y he visto, por ejemplo, en años pasados, personas que lastimosamente juegan fútbol con naranjas. Y desafortunadamente, esas personas que patean los cítricos, pues en ese caso se ganan un karma terrible porque los cítricos son los regentes de la abundancia, de la paz y de la guerra. Y obviamente pues entran en una miseria impresionante todas las personas que pateen los cítricos, bien sean naranjas, bien sean limones. Vi efectivamente, por ejemplo, en la casa de un paciente, y cuando entré a la cocina, pues la persona estaba haciendo el almuerzo y cogió un limón y para hacer blandito el limón y para que le saliera jugo, cogió el limón y lo puso en el piso y lo pisó con el zapato. Pues, y me dice, me decía la persona que eso lo acostumbran a hacer mucho, para de pronto, para aprovechar el juguito de limón, limón pajarito. O si de pronto el limón está muy seco, pues agarrarlo y ponerlo en el piso y pisarlo.
venerables hermagdos, no vayan a hacer ese tipo de costumbres, porque, como les vuelvo a decir, los cítricos son los regentes de la abundancia y de la guerra y de la paz en este mundo. Todo aquel que patee un cítrico, entonces, como resultado será la miseria y la pobreza y también los conflictos bélicos con los vecinos y con la vida personal de las personas. Entonces, al consumir las semillas de las semillas de cítricos germinados, vamos a obtener una reconciliación con nuestros enemigos o con las personas que hemos tenido conflictos. Y también obviamente nos va a abundar en todos los instantes. O sea, eso activa como tal el poder adquisitivo. Listo. Esta sería la contesta. Venerable, venerable ser que hizo la pregunta. Correspondiente a eso, pues la pregunta es cierto, si se puede ubicar en tierra o cómo se hacen los germinados de cítricos. A mí me ha dado resultado ubicándolos en tierra y se saca pues ya, las semillas como tal, importante, no se llevan a la boca para ponerlas a germinar. Un ejemplo, se hace el jugo de naranja y ya en el mismo, o sea, en el mismo aparato, en el mismo extractor que se hace el jugo de naranja, bien sea eléctrico o manual, se sacan ya en ese instante las semillas de naranja y se ubican ya en un frasco y luego se ponen a secar en una bandeja de madera y se le saca ya luego en el endocarpio, ya cuando el sol pueda hacer su proceso de secado, ya estas semillas se ubican en una bandeja de madera al sol, se le saca el endocarpio, luego que se le saca el endocarpio ya se ubican ya en tierra. Y bueno, hablando por ejemplo de sacarles el Maestro, endocarpio, licencia, ¿qué es el endocarpio, la cascarita? la cascarita, exactamente. Pero hablando del endocarpio de la cascarita, sería solo la puntica. Su merced lo pueden ubicar, ya lo pueden sacar, por ejemplo, con un corta uñas, con mucho cuidado para de pronto con el corta uñas no ir a fracturar internamente la semilla por dentro, sino que simplemente se le saca el endocarpio, la puntica, para que suelte, porque específicamente por ahí es donde van a hacer el germinado de naranja. Luego de hacer ese proceso de sacar el endocarpio, o sea, sacar la cascarita, la puntica, la parte de arriba pues de la semilla, que es así puntiagudita, entonces ya se ubica en tierra y se está hidratando constantemente. Puede ser una materita o puede ser ya directamente en la tierra, ya en el patio, y constantemente se está hidratando también y ya empieza a crecer. Después de aproximadamente unos 15 a 18 días, ese sí es un poquito más demoradito. Después de ponerlo germinado, después de ya obtener la germinación, se pueden sacar 33 semillas de germinados, se licúan con la infusión de 3 mamoncillos. Y es una masbilleta y es una medicina bastante buena para reconciliarse con los enemigos y para el buen dinero. Es una masbilleta entregada por el venerable maestro Jaquiliun Zeus Induceos, hablando de las semillas germinadas de linaza. Importante, las semillas germinadas de cítricos, perdón. Importante, la infusión de mamoncillo, o sea, el mamoncillo es el famoso mamón de chupar, mamoncillo. Nosotros, ese sí, el mamoncillo sí se lo echan a la boca, pues ese sí lo disfrutamos. Después de ese proceso, se deja secar y ya se aprovecha la almendra por dentro. La almendrita, el mamoncillo tiene como una almendrita, como un coquito por dentro. El mamoncillo ya se parte, se quiebra y ya se saca la almendrita interna, se machaca la almendra, se pone en infusión y con esa agua de infusión se licúan 33 semillas de cítricos germinadas y se toma 3 veces por día. Eso es una medicina no para llenarse, eso es una medicina que se toma un vasadito en las horas del amanecer, al mediodía y por la tarde. 3 veces por día. Entonces, en este caso, por toma son 33 semillas de germinadas de naranja con la infusión de las almendras machacadas de mamoncillo por toma. Serían tres semillas de mamoncillos machacadas en infusión por toma. Serían 3, 6, 9 semillas o 9 mamoncillos por día y serían 99 semillas germinadas por día.
Para hacer este proceso, pues ya toca que su merced es cierto, ya reúnan muchas semillas de naranjas y se pueden hacer esa masvilleta o esa formulación, que es con semillas de cítricos germinadas. Eso es una medicina para el dinero y para reconciliarse con los enemigos. Maestro, gratísima su merced, además de darnos tanta sabiduría de los germinados, nos está dando mucha magia para poder alcanzar la salud también en la abundancia, en la prosperidad. Y qué bien, maestro, gratísimas a vuestra merced, venerable dragón Mahatma Guamarito, por esta gran sabiduría y todos los que menesten alguna tencel de salud. Bien pueda, maestro dragón Guamarito, digite su número telefónico, su número de contacto, para que quienes deseen tener una consulta o una tencel personalizada con vuestra merced, lo pueda hacer, ya que vuestra merced es un gran médico y estudioso y practicante de esta gran sabiduría, la doctrina Tao, la doctrina salvadora, traída por nuestros venerables maestros Jacqueline Zeus y Zeus, Samael Joad Batorueor, y entregada a vuestras mercedes directamente con este gran poder de la medicina universal. Lady Harledy Betancourt dice: buen día, después de sacar el germinado, ¿cuánto tiempo tenemos para consumirlo? Gratitud por la pregunta. Sí, efectivamente, el Maestro, germinado, sí. licencia que por aquí la misma Eva continúa diciendo para que se la conteste de una vez. Por favor, dice Lady Harledy, ¿se puede mezclar 3 o 4 germinados? O sea, dice que después de sacar el germinado, ¿cuánto tiempo tenemos para consumirlo? Y que si se pueden mezclar 3 o 4 germinados. Gratísimas, maestro. Así es, venerable ser. Sí, se puede consumir varios germinados. De hecho, el germinado, la mezcla de germinados, hablando de la alfalfa, se puede mezclar la alfalfa con la linaza, germinado de semillas de girasol, germinados de lentejas, germinados de habas, germinados de alberjas, de trigo, de sorgo y de cebada, todas juntas, y da una correspondencia. Pues si se consumen los 15 kilos en los meses futuros, en un batido, por ejemplo, en batidos, se puede aprovechar como si se estuviera consumiendo 1 kilo de jalea real. Sí se puede mezclar. El tiempo el tiempo que se puede dejar un germinado, preferiblemente si se va a dejar por mucho tiempo, es bueno refrigerarlo. Hay algunos germinados que son muy delicados, por ejemplo, el germinado de alfalfa es muy perecedero. Entonces, pues para que dure un poquito más, se puede dejar en refrigeración después de haberlo germinado. El germinado, por ejemplo, de lentejas es muy duradero. Entonces, con este tipo de germinados de lentejas no hay problema. Tampoco con el de girasol. Puede durar de 25 a 30, 40 días sin ningún problema. Antes sigue creciendo. El germinado de habas sí es más delicado. Bueno, Caldiván, si ya la dijo, dice por acá Sebastián Gutiérrez, las almendras, ¿cómo se germinan? Ya. Bueno, para Sebastián, un instante, ya le voy a contestar. Sí, efectivamente, Bernal Maestra Pinta el Pan, lo que su merced comentaba de las técnicas de abundancia, es que todos los germinados, tener en cuenta, todos los germinados en su totalidad generan abundancia. Son aquellos germinados que dan un éxito muy, muy contundente en todos nosotros, en todas las personas que lo consuman. Lo que sucede es que el vigor y la vitalidad que proporcionan todas en conjunto con la madre ramio, los germinados se conectan como tal con la madre ramio y son las que proporcionan la abundancia, ya que estas semillas, estas gramíneas, están en un estado de evolución. Todas las semillas en presentación germinada son semillas en estado de gestación. Entonces, cuando se come, pues se está gestando prácticamente la abundancia de nuestros genes.
Eso se va directamente a la genética. Cuando comemos germinados, eso lleva como tal una fuerza de crecicierto, una fuerza de avance, una fuerza de crecicierto y mucho éxito en las personas. Para las personas, por ejemplo, que no quieren morir tan presto, tan temprano, tan temprano, comer, por ejemplo, germinados. ¿Sí? Para las personas, por ejemplo, que quieran durar 100 años o mucho más, con buena vitalidad y con buena salud, es necesario consumir germinados en todas sus presentaciones. La almendra, por ejemplo, se debe germinar en servilleta. La almendra se debe germinar en servilleta, se hidrata constantemente una sola vez por día. En realidad, no necesita tanta agua. ¿Ves? Entonces, en este caso, se debe descascarar la almendra, ¿ya? Se debe descascarar la almendra y debe dejar remojando. O sea, se deja remojando primero en 8 horas en agua y al otro día se le saca, cierto, pues cierto, se le saca la cáscara, descascarar la almendra y luego de ese proceso, entonces así se ubica en una servilleta, eso se siembra en papel, por lo general, y ya luego la otra servilleta por encima ya se deja en un sitio muy reservado, muy tapado, que no de pronto no le vayan a entrar microorganismos, que la humedad en ese caso no sea tanta. Con un atomizador también se puede hacer este proceso y se ubican en remojo las almendras. Bueno, acá en la foto no está descascarada, pero sin embargo, si queremos encontrar un éxito más todavía abundante, se puede quitar la cascarita. Sí, efectivamente se le saca la cáscara. Para que quede blanca la almendra no es necesario. Así mismo como lo ven en pantalla, se hace. Es en realidad insabora, no sabe casi a nada, pero en realidad las propiedades son muy nutritivas de las almendras en germinación, ya que se aprovechan 100 veces más el potencial. Ya por acá el símero del venerable Mahatma Guamarito es el más 57 317 422 4437. Cítenlo y puedan, los que no se les contestó por acá por esta vía, pueden hablar con el guía Iterbia. Lo redecimos, más 57 el código de Colombia, 317 o 19 422 4437. Bueno, maestro, le voy a leer las 3 que hay. Su merced ya mirará en un pasón decirles a todos así en forma breve y ya los que deseen hablan con su merced por si menester más ampliacer. Dice Freddy Alonso Olania, maestro, todos los germinados tienen el mismo componente nutritivo. Y Abigail Cifuentes dice, buen día, ¿dónde encuentro esta conferencia para oírla después? Gratísimas, Abigail. Le estamos comunicando a vuestra merced y a todos los presentes que por favor se unan al portal por YouTube de la fuente virtual Sautelis en Telegram. Ya se los voy a enviar por acá, sus mercedes se suscriben y allá están subiéndose ya en forma muy, muy rápida las conferencias que están solicitando. Allá le estamos dando prioridad a las que más solicitan. No quiere decir que las otras no las vamos a ubicar, sino que estamos ya agilizando los seres que están ayudando a esta labor, están pilosos y estamos ya por esa vía, única INTI. La otra oportunidad es que la sala de la fuente virtual Sautelis está abierta desde las 6:30 de la Managda de Colombia y ahí estamos a veces ubicando algunos registros grabados. Entonces, los que están en la sala, esos son los afortunados, porque en cualquier momento ubicamos algún registro, ya sea porque el conferencista de turno no ha previsto o tiene inconvenientes si no pudo dar la conferencia, entonces aprovechamos y ubicamos esto. Bueno, maestro, entonces, en resumen, es una sola pregunta que dice, ¿todos los germinados tienen el mismo componente nutritivo? Gratitud venerable de Maestra Pindalpan al ser que hizo la pregunta importante. Los germinados como tal no tienen los mismos componentes nutricionales. Obviamente cada germinado cumple un papel importante.
pero sí, en realidad todos en su totalidad. Los germinados contienen los 99 o 97 hidrógenos con los 12 básicos principales. Y adicional, todos los germinados, todos en su totalidad, eh, asimilan el calcio y activan la asimilación de nutrientes. Venerables ser Magnus. Aquí se me hizo la pregunta importante. Cada germinado, obviamente, es cierto, tiene una función principal, pero todos en su totalidad asimilan el calcio y activan la asimilación de nutrientes. Las personas que sufran resfriados también pueden comer muchos germinados. La otra pregunta que hicieron, ¿en qué lugar se consiguen o en dónde pueden oír esas doctrinas, esas conferencias? De hecho, Venerable Ser Magnus salió hace poco unas doctrinas en presentación audible. Son 5 memorias USB. Es un tomo doctrinario enciclopédico de aproximadamente de 7 horas y media, casi 8 horas, de conferencia dictada por el venerable maestro Jacqueline Zeus Induceus, y efectivamente se llama El Poder de los Germinados. Quien esté interesado por estas doctrinas, con mucho gusto me puede escribir. Tiene un valor de 400.000 pesos. Son ya oficiales del Complejo Industrial Induapis de la Obra de Dios, y es un producto prácticamente doctrinario en presentación auditiva, donde pueden sus mercedes llenarse pues, de estas técnicas, de esta sabiduría, y entregada directamente por el venerable maestro Jacqueline Zeus Induceus, y pueden ya, cierto, nutrirse en aprovechar estas cosas directamente por el venerable maestro. Esta sería la contesta, y gratitud a todos. Dios les bendiga. Ha sido un gusto para mí poder compartir en ese hoy, poder interactuar. De todos los vivientes, grandiosa esperanza de la vida. La paz que esperan hoy las gentes, la dulce paz que tienen en sus mentes, paz bendita que esperan los dolientes, de una paz que ha huido del presente, paz que se separó del amor y de la vida, y que todos lamentamos su huida. Vuelve, paz bendita, intégrese a la vida. Bendita paz que en los mejores va escondida. Los mejores de la esfera, así lo sienten. Estos son los vivos, los que nunca mueren.
paz, extiéndase al oriente, al norte, al sur y al poniente, donde la amenaza de guerra está presente. Guerra amenaza al débil y al valiente. Venga paz dulce, linda y muy hermosa. Tiene la dulzura y el aroma de una rosa. Tienes a los mejores hijos consentidos. Hermosa paz, eres la grandeza de los vivos. Paz mía, mi paz bendita, paz de mi alma, paz de mi salud, paz del todo y de la nada, paz bendita, sostiene mi alma confortada. Oh, mi hermosa paz, Ave adorada, esperanza, esperanza.